Pues buenos días a todos, a todas los que nos seguís de manera virtual. Se nos hace raro la última vez que presentamos Fitur. Estábamos aquí sin mascarilla, sin saber lo que nos deparaba el destino y ahora lo hacemos de manera virtual, pero estamos encantados de veros igualmente. Me acompaña el director general de Turismo y os informamos de que Extremadura acude a Fitur 2021, la primera gran feria internacional de turismo que se celebra en formato presencial desde el inicio de la pandemia, para ofrecer una oferta turística cercana, de calidad, sin masificaciones y basada en 4 grandes productos: naturaleza, cultura, escapadas urbanas y gastronomía. Extremadura quiere transmitir la imagen de un destino sostenible, auténtico y seguro, que respeta sus recursos naturales, su cultura y sus tradiciones. Por todo ello, la región se presenta en Fitur con un espacio que permite a los visitantes conectar con su naturaleza, con su gente y su gastronomía a través de experiencias y eventos únicos. Con 807,5 metros cuadrados y un presupuesto de cerca de 258.000 euros, el stand de Extremadura destaca por la sencillez, la frescura, el diseño gráfico innovador y la reproducción de imágenes espectaculares de ciudades, paisajes, monumentos y el cielo de nuestra región. Para la edición 2021, cumpliendo con la normativa y protocolos frente a la COVID-19, se han hecho varias adaptaciones que permitirán las distancias e higienización de espacios, además de la incorporación de dispositivos de seguridad, todo ello para garantizar las condiciones sanitarias de todos los asistentes. Nos mostraremos como un destino seguro desde el punto de vista sanitario por nuestras características demográficas, paisajísticas, nuestra oferta de ocio al aire libre y también por el enorme esfuerzo realizado por administraciones y empresas para adaptar servicios y productos a la pandemia. Además, este año Extremadura hará especial hincapié en su oferta de turismo cultural, con productos como los 3 enclaves Patrimonio de la Humanidad, Cáceres, Mérida y el Monasterio de Guadalupe. También el Monasterio de Yuste como un real sitio, que también es patrimonio europeo, y museos de vanguardia como el Meillac en Badajoz, el Museo Foster en Malpartida de Cáceres y el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear en Cáceres. También se destacarán eventos culturales de proyección internacional como son el Festival de Teatro Clásico de Mérida, el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, además de itinerarios históricos como el Camino de la Plata, una de las vías de peregrinación a Santiago que se ha preparado para el Xacobeo 2021-2022, junto a destinos de turismo espiritual que en 2021 celebran también sus años jubilares, como son Guadalupe y el Santuario de Chandavila en la localidad de La Codosera. Para seguir impulsando el turismo desde la cultura, en Fitur 2021, Extremadura ha elegido una secuencia de la campaña promocional Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas, como una de sus imágenes principales. En ella se ve a la actriz extremeña Vanessa Pámpano con los brazos abiertos en un entorno natural de nuestra región, actitud que representa libertad y superación, 2 valores que Extremadura hace suyos ante el inminente escenario de recuperación del turismo. Una recuperación que ya se vislumbra con los últimos datos de pernoctaciones y empleo turístico en la región. En el pasado mes de marzo, la cifra de viajeros totales en el conjunto de los establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros de la región ascendió a 61.184 viajeros, lo que supone un crecimiento del 26% con respecto a marzo del año 2020. En el ranking por comunidades autónomas, Extremadura se sitúa en la primera posición entre las 6 regiones con crecimiento. También en el mes de marzo, Extremadura alcanzó los 22.295 afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico. En este mes se crearon 987 nuevos empleos en la región,
dato que supone un incremento del 4,63% sobre el mes de febrero de 2021, que registró 21.308 afiliados. Para contribuir a esta reactivación del sector, la Junta de Extremadura ya ha abonado más de 7.500 expedientes de las ayudas a empresas y autónomos de sectores como el turismo, la hostelería y el comercio, con un total de 30 millones de euros pagados ya. Sin duda alguna, la celebración de Fitur es una buena noticia para el turismo y será una pieza clave en esta reactivación. Fitur es una oportunidad excelente para reforzar la posición de Extremadura dentro del mercado turístico y vamos a mostrar que estamos preparados de cara a la recuperación de la movilidad turística, presentándonos como lo que somos, un destino seguro y de excepcional calidad ante la llegada inminente de viajeros nacionales e internacionales. Le doy la palabra al director general de Turismo. Gracias, consejera. Buenas tardes también a los medios de comunicación. Como sabemos, Fitur será diferente este año por las limitaciones de aforo y por otras restricciones que impone IFEMA, la organizadora de Fitur. Pero estamos trabajando en una agenda completa de actividades para los profesionales y el público general. Me toca presentar en concreto esta parte de cuál es la agenda de programación. Tiene 3 ejes. El primero es, como todos los años, es la presentación de proyectos y productos turísticos innovadores en la parte profesional. El miércoles 19, jueves y viernes, el 19, 20 y 21. En segundo lugar, está la parte del espacio profesional donde se hacen estas presentaciones, esos 3 días. Y por último, brevemente también haré referencia a esa parte de actividades para público general del fin de semana, el sábado y el domingo. Vamos a hacer 3 concursos para que todo el mundo pueda participar. En primer lugar, la presentación de proyectos y productos turísticos en la parte profesional. Es en el espacio de las presentaciones, con un aforo más reducido de lo habitual, que está a disposición de las entidades públicas, las asociaciones y las empresas turísticas de nuestra región. En total, se van a realizar más de 40 presentaciones con novedades importantes y proyectos turísticos por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, las diputaciones, que quiero mencionar, las de Cáceres y Badajoz, los ayuntamientos, incluidos las 4 ciudades más turísticas, Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, las asociaciones empresariales, por ejemplo, la CRE, que va a presentar un proyecto sobre la digitalización del sector turístico, etcétera. Todas las presentaciones, así como los actos más relevantes que se produzcan en el stand, y esto es importante, podrán verse en streaming a través de la web extremadurafitur.com. Si me lo permiten, todas las presentaciones son importantes, pero por destacar algunas novedades que ustedes van a ver en el dossier de prensa, como botón de muestra quiero destacar algunas. Por ejemplo, esa de la ruta de las piedras sagradas de la región, las rutas y los templos gastronómicos, verdaderos espacios para tener experiencias inolvidables, las rutas de naturaleza, senderismo, cicloturismo y astroturismo, los caminos jacobeos, la ruta por el arte contemporáneo, las villas termales, así también como todas las novedades turísticas de estas 4 ciudades, pero también muy importantes, de zonas, de ciudades más pequeñas, pero que son cabeceras de zona. Por ejemplo, Almendralejo, Coria, Monesterio, Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz, Orellana, Medellín, Moraleja, Montanche, así como los destinos de turismo rural, en La Vera, en el Tajo Internacional, en Villuercas. Turismo Extremadura lo hacemos entre todos. En Fitur, en esta parte del espacio de presentaciones, vamos a dar un paso más en la estrategia de turismo sostenible de Extremadura 2030 y en el plan turístico de Extremadura. Esta semana, en este momento, más concretamente desde el martes, pusimos en marcha ese proceso participativo para construir entre todos los agentes del sector el modelo turístico en los próximos 10 años. Esta consulta global se realiza a través de un cuestionario online en la web de Turismo Extremadura y esta participación es hasta el día 14.
Pues bien, en Fitur, en este espacio de presentaciones, vamos a tener un primer avance y un primer balance de este trabajo con la participación de todos vosotros y vosotros. Aprovecho la ocasión para animar a todos los agentes del sector, desde alojamientos a los restaurantes, pasando por los ayuntamientos, los guías de turismo, los profesionales, las organizaciones empresariales, a participar en la consulta. La consulta general está teniendo muy buena acogida. Todo el que tenga algo que aportar es el momento. Por lo tanto, ese es el primer eje de la campaña. El segundo es el espacio profesional. Tengo que decirles que este año, como es habitual, contamos con este espacio profesional para entidades y empresas extremeñas, aunque con un aforo más limitado para cumplir las recomendaciones sanitarias. Ahí los profesionales pueden celebrar sus reuniones de trabajo con agentes turísticos nacionales e internacionales. Ponemos este espacio a disposición de las empresas extremeñas para las reuniones de negocios con tour operadores, con agencias de viaje, para favorecer desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería, la comercialización y el posicionamiento de nuestros establecimientos y de sus servicios turísticos. Para utilizar este espacio, todos los que nos estén escuchando, está abierto ahora mismo el plazo. Hasta el día 17 de mayo se pueden inscribir las empresas a través de la página web extremadurafitur.com. Por lo tanto, un llamamiento a que las empresas, este espacio que con tanto cariño la Consejería pone a su disposición, lo puedan utilizar para preparar una agenda potente de reuniones. Además, en este sentido, están ya esas mesas con calendario y una vez efectuada y aprobada la inscripción, las reservas de mesas se realizarán en franjas de 30 minutos a través de esta misma web y en horario desde las 10 de la mañana a las 18:30, los 3 días profesionales, el 19, 20 y 21. Por último, y termino, el tercer eje son las actividades para el público general de fin de semana, el sábado 22 y el domingo 23. Como saben, esta feria dedicada al fin de semana es para el público en general. Todas esas personas que llenan Fitur, evidentemente con medidas de seguridad, con control sanitario, PCR, etcétera. Y este año, como ejemplo, no se van a poder permitir las demostraciones gastro, muy a nuestro pesar, consejera, porque el año pasado fue un exitazo el espacio gastronómico, tanto en la parte profesional, pero las normas de IFEMA nos tenemos que adaptar. Pero pensando en los visitantes de Fitur y también en la gente que no puede desplazarse a IFEMA, vamos a organizar actividades presenciales y online a través de las redes sociales de Turismo Extremadura. Por lo tanto, 3 concursos, 2 en el espacio, en el stand de Fitur, y 1 desde nuestras casas, aquí en Extremadura. Allí, en nuestro stand en Madrid, vamos a retar al público con unas preguntas muy divertidas sobre Extremadura y sus principales atractivos turísticos. Haremos 6 pases, 3 por el sábado y 3 el domingo. El concurso es «Yo soy quien más sabe de Extremadura en el mundo». Los vencedores de cada sesión ganarán una estancia de un fin de semana para 2 personas en nuestra región y una experiencia turística de naturaleza, cultural o gastronómica. También en el stand, en la zona del fotocall, que vamos a tener un fotocall, vamos a tener el segundo concurso. ¿Has visto este atardecer? ¿Has visto este atardecer? Inspirado en una secuencia del vídeo que anteriormente nuestra consejera hacía referencia, de la última campaña de Turismo Extremadura, en la que la actriz Vanessa Pámpano pregunta: ¿has visto este atardecer? ¿A qué es precioso? El público deberá hacer un vídeo en el fotocall del stand, repetir esas palabras y compartirlo en sus redes sociales. El premio para el ganador consiste en una estancia de un fin de semana para 2 personas en Herbá, donde se grabó esa secuencia. Y por último, y termino, el tercer concurso. Para las personas que nos van a ir este año a Fitur, a Madrid, y siguiendo la idea de participar todo el mundo, invitamos a que los viajeros que quieran, los extremeños, desde el día 10 al 23 de mayo, pueden grabar un vídeo en un atardecer en cualquier lugar de Extremadura, en el que deben decir:
¿has visto este atardecer? ¿A qué es precioso? Como Vanessa Pámpano en la campaña promocional y compartirlo en sus redes sociales. El premio, una estancia de fin de semana para 2 personas en Airbus. A los turistas españoles, a los de Portugal y a los de Francia, principalmente, les decimos que los colores del atardecer durante el verano en nuestra dehesa, en las láminas de agua de Extremadura, son preciosos, arrebatadoramente bonitos, impresionantes. Les invitamos a sentir, a respirar, a compartir esos momentos con la gente que realmente quieres. Les invitamos a venir a Extremadura. Gracias, consejera, director general. Damos paso al turno de preguntas de los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Beatriz de las Heras, de Extremadura 7 días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Sí, mi pregunta son varias preguntas. Supongo que las presentaciones más importantes están enfocadas, como siempre, a Cáceres, Mérida y Badajoz, por ser las ciudades más importantes. Y me gustaría saber, bueno, con esta pregunta, a ese tema, si Badajoz va a contar pues, con su tradicional oferta, como es el carnaval, que siempre se han desplazado allí pues, varias comparsas y tal. Bien. No sé si eso seguirá en pie o se ha restringido también. Y Beatriz, por otra parte, me gustaría saber si el stand va a contar con más metros cuadrados perdona. o va a ser... Beatriz, ¿puedes repetir las preguntas un poco más lento, que no te oímos bien, por favor? La primera pregunta... Hola. Sí, Beatriz, por favor. ¿Se me escucha? Te oímos. La primera, ¿no? Sí. Vale, sí, preguntaba que en las 3 ciudades más importantes, que son Cáceres, Mérida y Badajoz, contarán, me imagino, con su presentación correspondiente y me gustaría concretamente saber si Badajoz, dentro de sus presentaciones, pues va a tener y a contar con la presencia de los carnavaleros, que siempre se desplazan hasta allí para promocionar, en este caso, el Carnaval de Badajoz. Eso por una parte. A cada ciudad, de las 4 ciudades más el resto que han pedido y que yo he mencionado, van a tener precisamente la posibilidad y tienen ya el horario establecido y el día, y en función de lo que ellos han pedido, pues van a poder presentar y con su formato. Por lo tanto, en esa sala de profesional, yo ahora mismo no sé con los detalles de cada sitio. Si tienen ahora que mandar pues la documentación de si van a poner un vídeo, una presentación, si va a ver a alguien, claro. Eso ya son preguntas muy concretas que cada uno pues presentará. ¿La segunda pregunta cuál era? Y la segunda pregunta era si el stand cuenta pues con los mismos metros cuadrados o en este caso es más grande por el tema de la seguridad sanitaria. Sí, lo mismo. Sí, es igual de grande. Es igual. Lo que pasa es que la disposición es diferente, Beatriz. La manera en que está distribuida el propio stand. Vale, pues muchas gracias. No hay más preguntas. A ti. Sí, Marina Alfonso, de Canal Extremadura Televisión. Sí, buenos días. Yo quería saber si también relacionado con todo el sistema de seguridad que se ha establecido para esta edición, se elimina todo el tema de lo que es la cartelería, los trípticos y demás, si todo eso tiene que eliminarse. Eso van a ir con sistemas de QR. A ver, todo el stand de Extremadura y del conjunto va a tener una serie de recomendaciones COVID. Va a ser renovar el aire, las personas se van a tener que hacer un PCR, las acreditaciones van a ser nominativas y en este sentido todo lo que es la manipulación se reduce a la mínima expresión. Y todo lo que, por lo tanto, habrá códigos QR y si se entrega algún material será con las medidas de seguridad que establece IFEMA. Es un Fitur diferente. Y los espacios dentro del stand, los espacios van a tener, cada espacio
espacio va a tener un número de aforo limitado y va a estar señalizado los itinerarios de interior, de recorridos y desplazamientos dentro del stand, y va a haber dispensadores de gel hidroalcohólico en cada espacio. Por ejemplo, hemos tenido que sustituir y suprimir, por recomendación de IFEMA, por ejemplo, el guardarropa. El guardarropa este año no, porque todo lo que es la manipulación de entrega pues no está permitido. Son estos pequeños detalles que ayudan a que el stand sea seguro. Sí, Marina, otra pregunta. Sí, cuando hablan de que tienen que hacerse una PCR, entiendo que es para profesionales y también para el público visitante. ¿Para todo el mundo? Sí, claro, para todo el mundo. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.